Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Ya casi voy a cumplir 15 años de estarme dando este deleite, este banquete, aquí en Boston, Massachusetts, y cada día la palabra de Dios sigue siendo dulce a mi paladar. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, búsquenlo en su Biblia. Y mientras usted lo busca, vamos a darle la bienvenida a los hermanos y hermanas que están alrededor del mundo. Los que están enfermos, oramos para que Dios les conceda un milagro de sanidad. Y los que todavía no tienen el deleite en Jesús, que Dios les conceda también ese milagro espiritual de la salvación que todos nosotros necesitamos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, versículo 13 también. Y quiero hablar en esta ocasión, hermanas y hermanos, palabra viva y eficaz. La única palabra en el mundo que es viva. Toda palabra humana, toda palabra, toda frase humana, por más usada que haya sido en el mundo, todo adagio, todo refrán, toda palabra humana, todo dicho, es muerto, no tiene vida, solamente lo que tenemos aquí. ¿Lo cree? Yo lo creo, no existe otro libro que pueda superar o que pueda igualarse, que pueda competir con la Biblia. Esta es la palabra de Dios. ¿Le encontró? Levante su Biblia y diga conmigo: Jesús salva, justifica, redime, santifica, preserva y glorifica. Oremos juntos y luego leemos el texto. Amado Señor, aquí venimos una vez más, nos exponemos a tu espejo, Señor, tu palabra que traspasa, Señor, nuestros corazones, tu palabra que es viva y eficaz, no falla, Dios, los que fallamos somos nosotros. Te pido que llenen nuestros corazones, Señor, de gozo, de alegría, que podamos deleitarnos a escuchar, Señor, esta palabra tan dulce, esta palabra, Señor, eterna. Prepara nuestros corazones, Señor, que podamos, Padre Santo, salir por esa puerta, deleitándonos, Señor, diciéndote aleluya, aleluya, bendito eres, Señor, porque he descubierto en tu palabra. Tú me has dicho lo que tú eres, Señor, y para qué fui creado, para qué he sido salvado, para qué estoy aquí en esta tierra. Tu palabra me revela el propósito eterno que tienes conmigo. Bendice a tu iglesia, Dios. Libera a aquellos que están cautivos, aquellos, Señor, que han caído en la esclavitud, del pecado, en fornicación, en adulterio, en hechicería, en codicia, en avaricia. Libera a Dios, trae liberación a través de tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Así dice el Señor, hermanas y hermanos. Hebreos, ¿lo encontró? Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Puede tomar su lugar, mi estimado hermano y hermana. Puede sentarse y disfrutemos juntos este maravilloso banquete, como lo es la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos dice que es dulce. La palabra de nuestro Dios a nuestro paladar es dulce.
es luz. Cuando esta carta, hermanas y hermanos, se escribió allá por el 64 después de Cristo, estaban pasando cosas bastante cruciales, difíciles en la iglesia del Señor Jesucristo, en los seguidores de Jesús como lo somos nosotros hoy en día. Aquellos hermanos y hermanas estaban siendo atormentados por seguir a Jesús. Esta carta fue escrita a un grupo de judíos que habían abandonado las tradiciones y habían puesto su confianza solo en Jesús. Y eso les había causado una gran persecución. Sus mismos familiares, su misma nación los aborrecían. De tal manera que los buscaban para matarlos, porque los tildaban de que eran una amenaza para el sistema religioso de los judaizantes. A algunos los metían en la cárcel, a otros los decapitaban, a otros los azotaban, los apedreaban. Y era ilegal ser cristiano. Nerón se unió a esa perversión de los judíos ortodoxos y comenzó también a perseguir a los cristianos. Ese es el trasfondo de esta carta a los hebreos. Un trasfondo, un contexto triste, pero a la misma vez el escritor escribe con el propósito de recordarle la esencia, de darle las herramientas, el arma, o instruir a los hermanos para que soportaran todas aquellas desgracias que estaban viviendo. Quizás hoy nosotros, hermanas y hermanos, en esta región donde estamos, no nos están metiendo en la cárcel, pero hay dificultades. Tenemos problemas con las enfermedades, muchos están enfermos, otros tienen problemas económicos, otros tienen problemas en el matrimonio, hay dificultades. Y el llamado es el mismo y es eficiente, no falla. El llamado es a poner la mirada en Cristo sobre todas las cosas. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí surgen preguntas muy importantes. El escritor recuerda que el pueblo de Israel recibió esta bendición, se le dio la palabra con el propósito de preservarlos, de mantenernos firmes en el desierto. Y todavía se lo dijo el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha dado Dios. Pero los tiempos no han cambiado, el hombre no ha cambiado, el hombre sigue siendo el mismo, el hombre sigue ignorando esto. Y en el desierto perecieron. Y el escritor de los Hebreos en el capítulo 3, y él no para, él sigue hablando, después sigue hablando del papel de los sumos sacerdotes y de los reyes de Israel y del pueblo, de todas sus prácticas, de todos sus rituales que apuntaban a la venida de Cristo. Pero hay algo que me llamó la atención en Hebreos capítulo 3, si usted tiene su Biblia abierta. Ya para cerrar el capítulo 3 y cuando llegamos al capítulo 4, los últimos textos, dice el escritor lo siguiente, versículo 16 en adelante del capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Es decir, todos oyeron la palabra de Dios, a todos se les fue dada. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17 dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Eso está en la carta que estamos estudiando nosotros. Es un recordatorio para aquellos hermanos afligidos que probablemente algunos ya se habían apartado de la fe. Y apartarse de la fe es una evidencia, porque esta fe es una fe que perdura. Esta fe está hecha a base de fuego, a base de problemas. Es indestructible la fe
que Dios provee a su pueblo no la puede destruir ni tan siquiera la muerte física puede destruir esta fe. Porque esta fe es un don de Dios. Y es aquí donde a través de la historia los hombres que se meten, que se inventan, que se meten en el cristianismo a su manera y viven a su manera, están condenados a fracasar. Tarde o temprano van a fracasar, van a terminar apostatando. Y un apostatador es una persona que se vuelve contraria a Dios, que termina aborreciendo a Dios. La sentencia está. Y aquí el escritor está diciendo que aquellos hermanos se iban a perecer en aquella persecución con aquellos problemas, era no porque la palabra tuviera un defecto, no porque Dios no fuera fiel. Dios ha sido fiel. Y eso quiere decir que Él cumple lo que ha prometido. Cuando hablamos de que Dios es fiel, es que Él refleja con su palabra, con sus hechos, con sus acciones, lo que Él es. Él es inmutable, Él no cambia, nosotros cambiamos. Entonces el escritor dice, y va a la raíz por el cual muchas personas terminan abandonando a Dios y no están dispuestos a sufrir. Hoy nos aplica a nosotros, hay personas que por una relacioncita, por sexo ilícito, se abandonan el cristianismo. Otros por un par de horas extra. ¿Qué clase de cristianos son? Probablemente son simplemente cristianos a su manera, no conocen, no saben de qué significa ser un cristiano. Y este problema lo tenemos todos y ha sido el problema de siempre. Y aquí está la raíz por el cual las personas abandonan a Cristo y no quieren saber de Cristo y no están dispuestos. Y el escritor es radical y les dice, olvídense de excusas, olvídense que están siendo perseguidos, encarcelados. Aquí el problema radica en una sola cosa. ¿Cuál es? Ya les mencionó la historia por qué perecieron ese grupo de personas en el desierto, que se los tragó la tierra, porque se mantuvieron en oposición a la palabra de Dios, no a Moisés, sino a la palabra de Dios. Era con Dios el problema y Dios estuvo disgustado con esa persona 40 años. Pero ellos gritaban y decían que creían igual que los demás, pero vivían en oposición, vivían maquinando, anhelando todo lo que había en Egipto cuando habían sido esclavos, cuando nunca habían reposado, cuando los maltrataron, cuando no tenían ningún valor. Eran como una herramienta, eran peores que animales todavía. Los egipcios valoraban más los animales que los judíos, pero ellos en el desierto estuvieron en rebeldía. Y Dios, con ese pueblo de dura de cerviz, el pueblo contradictorio a Dios, no hay un pueblo con el cual nosotros lo tenemos, es una historia paralela. La historia de Israel está ahí como ejemplo para todos nosotros los cristianos, de las personas que se humillaron, las personas que creyeron, les fue bien, y las personas que creyeron a su manera, les fue mal, fracasaron, no llegaron a la tierra prometida. Entonces es un recordatorio histórico, y el que conoce la historia va a evitar los errores, pero el que no conoce la historia de la iglesia, el que no conoce la historia de Dios, está sentenciado a cometer los mismos errores y a fracasar, hermana y hermano. Dice el versículo 18, ¿y a quiénes juró que no entrarían a su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ahí está el asunto, pero ¿por qué desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces la rebeldía viene de la raíz de la incredulidad. Usted hace las cosas a su manera porque realmente no cree a Dios. Y si no cree a Dios, no le ama. Y si no le ama, usted no está dispuesto a sufrir. Entonces usted le ama un amor inventado, como lo acabamos de cantar, mi amor frágil es un amor que está basado en las emociones. Y el amor de Dios no está basado, claro, abarca emociones, abarca el espíritu, abarca todo nuestro cuerpo. Pero el amor de Dios es convicción, no es simplemente un sentir. No, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios está probado a fuego, el amor de Dios es sufrido, es benigno. Todo lo soporta, todo lo espera. Y Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos explica
Entonces, el secreto está ahí. Si no creemos en Dios como Él es, nos vamos a rebelar y vamos a vivir un cristianismo falso sin poder disfrutarlo. Hermanas y hermanos, mi intención este día es que usted despierte y no sea más uno del montón, que no pierda el tiempo como una persona tradicionalista. Estamos en cuarentena, en cuaresma le dicen, ¿verdad? Ya empezó el miércoles de ceniza. Y eso es simplemente, ¿verdad?, la tradición. Pero no hay pasión, no hay cambio, no hay entrega, no hay un disfrute de Dios. Es un Dios imaginario que la gente se ha imaginado a su conveniencia. Un Dios que no es santo, un Dios que no es justo, es un Dios títere que la persona lo acomoda. Ese no es el Dios de la Biblia. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos está aquí explicándonos. La tradición siempre ha existido, los judíos tenían esa tradición. ¿Quién falló? ¿Dios o el pueblo? ¿Falló la palabra? No. ¿Quién fallará, usted o Dios? Está seguro que los que podemos fallar somos nosotros, pero no su palabra. Cuando llegamos al capítulo 4 de Hebreos, el escritor sigue y ahora se enfoca en esta parte. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay descanso. Y este descanso no es un descanso físico de que usted está cansado por su trabajo. Este es un descanso emocional, porque nosotros estamos tan cargados con tantos pensamientos, preocupaciones, el miedo y todo, que ese montón de cosas, ideas humanas que hemos almacenado, nos cansan. Entonces el hombre se cansa y nos enfermamos, porque nos preocupamos, nos afanamos. Entonces, pero el problema radica en que no conocemos a Dios, no amamos a Dios, y al no amar a Dios, entonces no dependemos de Él. Pero cuando se nos quita ese velo de nuestros ojos, y nosotros entendemos, miramos quién es Dios, que es todopoderoso, que Él es el que fluye, el que provee todo. Él es la fuente de todo gozo, de toda alegría y de todo el reposo. Entonces descansamos. Y ahí nos dice, ¿verdad?, que no descansaron en el desierto, estuvieron afanados, estuvieron preocupados porque caminaron contra Dios. Y a usted le puede pasar, me puede pasar a mí. Podemos caer en ese vicio de no disfrutar a Dios. Y ser un cansancio, venir a la iglesia es algo pesado. Cuando ya se acerca el sábado y usted solamente viene el domingo, ya su cuerpo, y usted dice, ¿por qué me cuesta tanto ir a la iglesia? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué esta pesadez? ¿Por qué no me deleito? Un día alguien me preguntó, me dijo, yo no sé, hermano, ¿me puede dar un versículo? ¿Por qué no me gusta ir a la iglesia? ¿Por qué no quiero ir a adorar a Dios? Y yo le dije con otra pregunta, ¿por qué se divorcia el hombre y la mujer? ¿Por qué los matrimonios colapsan? Y luego me respondió, por una infidelidad. Sí, pero antes de la infidelidad ha colapsado el amor. Y cuando ya no hay amor, ya no hay respeto, ya se perdió el respeto, ya aquella persona ya no es estimada, ya no es valorada. La miras como nada, le falta respeto, es como una menos que basura. Entonces ya no hay sentido. Todo lo demás va cayendo por su propio peso, ya no hay conexión. El amor es el vínculo que te mantiene unido. Se te acabó el amor en ese matrimonio y entonces viene la infidelidad. Porque falta, si tú amas algo, lo respetas, lo valoras. Y esto está basado así, este es el plan eterno de Dios. Todo tiene que ver con el amor hacia Dios. Y si usted ama a Dios, que es la fuente de todo lo demás, de la alegría, del gozo, del descanso, de la salvación, de la vida, de todo. Si usted está enfocado en Dios, descubre y ama a Dios, que usted ha sido amado por Dios primero, es imposible. ¿Cómo no va a querer estar con Él si usted sabe todos los días? Usted lo contempla en todo. Usted dice, Dios me ha sostenido, Dios me ha provisto, Dios me ha dado salud, Dios me dio el talento para trabajar, Dios me ha dado esta familia, Dios me permitió llegar a Estados Unidos, Dios me ha guardado de accidentes, Dios me ha preservado. ¿Quién más? Entonces usted está
Todo el tiempo su pensamiento es Dios, está enamorado de Dios. Esa es la vida del cristiano. ¿Cómo se va a desconectar de Él? ¿Cómo no va a venir si usted todo el tiempo está pensando en Él? Está leyendo su palabra y su palabra es un deleite y su palabra lo enamora, la palabra lo lleva a respetarlo, porque usted se siente amado. No es que un requisito para usted estar en el cristianismo debe de amar, no, es porque Dios ya lo amó primero. Ya usted ha sido amado en la eternidad y este amor no cambia, este amor es infinito, este amor es eterno. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Él no te va a amar menos cuando fallas o te va a amar más cuando no fallas. Él te sigue amando igual. Te sigue amando igual. Pero nosotros somos los que nos resentimos y después culpamos a Dios de todo nuestro desorden, de todo nuestro fracaso, porque no lo tomamos en cuenta. Y la Biblia dice, toma en cuenta a Dios, tómalo, para que Él afirme todos tus pensamientos. Entonces la persona se quedó sorprendida, es obvio. No hay amor a Dios, estás desconectado. Lo último que vas a querer ver, mira los divorcios, mira la gente cuando va a la corte, cómo van ahí renegando. Yo riego con eso. Un día llevaba una señora, iba respirando hondo, iba hablando de tal por cual, tengo que ir a ver la cara después de 30 años, me quitó el automóvil, me dejó, ya allí voy a pelear como una leona por mis hijos, lo voy a dejar en la calle, le voy a quitar la casa. Y esto no es fácil, decía la señora, y respiraba hondo. Y yo sentía que ya casi me expulsaba del automóvil. Y yo dije, Señor, dije yo, qué calvario lo que vivimos los seres humanos. Y esto no es fácil. No, sí, no es fácil. Arrepiéntase, le decía yo en mi adentro. Busque a Cristo. Sin Cristo la vida no tiene sentido. Parece sencillo, hermanas y hermanos, pero un divorcio. Y los hombres que se han divorciado y las mujeres que se han divorciado saben que quedan marcados para siempre. Eso es algo que no va a poder quitárselo. Lo único que hay consuelo cuando usted se arrepiente de sus pecados, el único que puede quitar cualquier cosa, porque siempre va a haber, ¿a quién falló? ¿Quién es el culpable aquí? Y siempre andamos buscando una víctima, porque nos cuesta vernos a nosotros mismos que el problema lo llevamos nosotros. Pero el día que miramos la grandeza de Dios, como Isaías contempló la santidad de Dios y nos abrumamos, nos espantamos y caemos a los pies de Dios al ver su grandeza, su magnitud y reconocemos que somos pecadores, ahí comienza nuestro deleite. Ahí comienza nuestro romance. Por eso es que la relación de Dios tiene que ver con un romance, tiene que ver con el primer amor. Y en ese primer amor tenemos que vivir. Y ese amor no puede desgastarse. Pueda que venga otra generación que no conozca este amor, pero el cristiano debe de vivir en ese primer amor. Y debemos de examinar, porque aquí está la palabra, capítulo 12 de Hebreos 4, viva y eficaz. Si usted oye la palabra de Dios, si usted la estudia, y si usted la obedece, hermanas y hermanos, usted va a ser un hombre y una mujer feliz. Feliz. ¿Por qué el hombre busca la felicidad en la droga? ¿Por qué la busca en el licor? ¿Por qué la busca en el sexo? Porque es un diseño del eterno Dios que el hombre necesita gozo, necesita felicidad. Y esa felicidad se cortó, el hombre quedó triste, quedó enfermo, quedó muerto el día que Adán pecó. Y el hombre va por ahí como un zombie. Y nada le alegra. Y va experimentando, probando de todo. Es como un hombre, ¿verdad?, que quiere prosperidad y va poniendo toda clase de negocio y va probando de todo y ningún negocio tiene resultados. Y al final llega a sus días y termina, ¿verdad?, como Salomón diciendo, todo es vanidad de vanidades. Todo no tiene sentido. Coma o no coma, tenga o no tenga, es lo mismo. Entonces, lo que necesita el pobre no es dinero para ser feliz. El dinero no hace a nadie feliz. El dinero muchas veces a las personas los meten de gracia. Mire los gobiernos cómo están peleando. ¿Usted cree que esa guerra no es porque quieren poder, quieren el dinero? Usted tiene un poquito de dinero y ahí andan todas las personas que el gobierno, el IRS, todo el mundo se lo quiere quitar. Entonces el dinero no es lo que necesitamos los pobres. El dinero no es lo que hace feliz a un rico. Un rico puede tener dinero, pero si no tiene a Cristo es el más miserable. Mire los cantantes paganos cómo expresan. Dicen, yo me daba
el privilegio de cantarle a 100,000 personas, pero luego en el hotel estaba un miserable solo, abandonado, y tuve que ir a consumir droga. Tienen que ir a consumir droga. Mire esos artistas, cómo se emborrachan, cómo se vuelven adictos. ¿Por qué? Porque tienen un vacío terrible en su interior. Dice el versículo 12, y quiero que miremos algunas cosas importantes de la palabra de Dios. Número 1, miremos unas cualidades de la Biblia, es viva. Dice el versículo 12 de este texto maravilloso de Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Ve, aquí hay unos detalles. Número 1, es viva. Eso quiere decir que está comprobado que si esta palabra usted la escucha y usted la obedece, esta palabra le va a dar vida. No lo va a dejar igual. Y es eficaz. Eso quiere decir que esta palabra no va a fallar. Usted se la puede dar a sus hijos y usted sabe que esta palabra en su tiempo va a hacer su efecto. Viva, la palabra que aparece aquí es sao, del verbo viviente. Es una palabra viva. Salmo 119, 103, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista, hace entender a los simples. Vea cómo cambia. Un simple es una persona que, open mind le dicen en inglés. Open mind quiere decir que es de mente abierta, que no tiene, dice que no tiene prejuicio, que todo mundo pues no tiene problema. Él apoya aquí a los homosexuales, al aborto, a los corruptos. Este es un simple. Pero ese simple, cuando escucha la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios entra, deja de ser simple, se convierte en un prudente, se convierte en un sabio. Vea lo que hace la palabra, como nadie, nada ni nadie puede cambiar a ese hombre, solo la palabra de Dios. Por eso la tenemos que leer todos los días y la tenemos que compartir, porque esto es lo único que puede ayudar al ser humano, la palabra de Dios. Si usted quiere cambiar, hermana y hermano, es la palabra que necesita. Usted quiere ser un cristiano caliente, así de pasión, es la palabra de Dios que necesita escuchar, leerla todos los días y pedirle a Dios que le ayude a obedecerla. Usted no será el mismo. Usted no será el mismo, no en apariencia, porque no venimos al templo para aparentar que somos cristianos, porque podemos venir y no disfrutar esto. Debemos de disfrutar de ser de la familia de Dios. Venimos para manifestarle gratitud a Él, para darle alabanza, pero no venimos aquí y no nos gusta a la misma vez. Yo no voy a un restaurante sabiendo que no me gusta esa comida. ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo? Yo voy a X restaurante porque sé que ahí hay un manjar, que ahí hay un plato que me gusta. Y me voy a tomar un sopón a cierto lugar, o me voy a comer un espagueti, de cualquier clase de comida que me deleita. Voy a ir de la misma manera. Usted no puede venir a un templo sin que le guste la palabra. Usted tiene que salir de su casa proyectado. Señor, quiero gustar tu palabra. Yo quiero sentir eso. Es que tu palabra me impacte. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Juan capítulo 6, versículo 63, hablando Jesús, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Si no tenemos espíritu, de nada sirve tener un buen cuerpo. La carne es sin sentido, no tiene ningún valor. Este cuerpecito que usted cuida y que lo lleva al gimnasio y que usted lo quiere mantener en forma, si no tiene espíritu, es un bagazo. No tiene vida. Entonces Jesús aquí usa esta metáfora y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto quiere decir que comparemos las palabras humanas, los cuentos, las mitologías que existen en el mundo, historietas del hombre, son como el cuerpo, sin espíritu. Por eso es que aquí está la gran diferencia. Un hombre que solo escucha tonterías, que no escucha la palabra, que no lee,
que no oye la palabra de Dios. Y hoy no hay excusa, nadie puede decir, es que yo no sé leer ni escribir, hermano. Pero hoy puedes comprar una Biblia, hoy están ahí en las redes sociales, en Google, en YouTube, ahí están los audios, ahí está la Biblia que la puedes escuchar. Y no es por ver, no es por leer, sino que es por el oír, dice la Biblia. Es por el oír que viene la fe, pero por el oír la palabra de Dios. No es por vista, es por el oír. Qué sabio nuestro Dios, cómo lo dejó. Que es por el oír la palabra de Él. Al oírla, ponerle atención. Oye, oye, oye. Dios una y otra vez. Oye, porque a nosotros nos cuesta oír. A veces usted está escuchando alabanza y está pensando en otro. A veces tiene el televisor, tiene la tablet, el teléfono y tiene usted un montón de cosas. La cocina está encendida, está haciendo comida y un montón de cosas que están. Y usted dice, no, es que ahí estoy viendo el predicador, ahí está el pastor. ¿Y cómo, hermano? Si usted está viendo que no se le vaya a quemar ahí los frijoles, el huevo que está. La palabra es espíritu. Esto que ve aquí. Y da vida. Por eso es que si usted no la come, usted es débil. Si usted se limita solo el domingo a escuchar estos minutos de la palabra de Dios, no va a tener pasión, no va a tener esa energía por amar a Dios. Aquí hay cartas de amor del Eterno, donde le deja saber a usted que lo amó desde antes de la fundación del mundo, que su amor lo ha demostrado en la cruz, que mandó a su Hijo y lo sacrificó, lo mató, lo sepultó y lo resucitó al tercer día para reconciliarlo a usted. Aquí está cuando usted lee esa palabra, cuando el Espíritu Santo lo traspasa, usted se levanta y usted dice, ay, amén, sí. ¿Por qué te entretienes en aquellas cosas que te distraen sin sentido? Las cosas que le preocupan a usted, dinero. Ya hace 100 años otro grupo de hermanos pasaron y se preocuparon, perecieron. Ya otra generación sufrió lo mismo. Otros pasaron y se enfermaron igual que nosotros. Otros se preocuparon por comprar una casa y no tienen nada de malo en comprar una casa, en ahorrar es bueno. El problema está cuando eso te absorbe, cuando eso te atrapa, eso perecedero y cambias aquellas cosas insignificantes por el que te dio el hogar, por el que te dio la familia, por el que te dio la vida. Y aquellas cosas que sin sentido las pones por encima del Supremo Creador. Eso solamente lo podemos ver cuando miramos la palabra. Y esta palabra, por eso es que a veces el hombre huye de esta palabra. No la quiere oír esta palabra. Prefiere oír la palabra del hombre. Porque es viva y es eficaz. Es viva. Por eso es que nos sacude. Me confronta. Porque es viva. No es una palabra muerta. No, es viva. Eso quiere decir que tiene acción, no es una palabra pasiva, no, es una palabra activa, viva. Es como cuando Dios habló, cuando no existía nada, sea la luz y fue la luz. Cuando Dios habla a un corazón de piedra, a un hombre rebelde, a una mujer rebelde, y el hombre cae. Esto por eso tenemos que leérsela a nuestros hijos. Traspasar sus corazones con la palabra de Dios. Usted no tiene que imponer, usted no tiene que dar tanta explicación. Solo lea la palabra de Dios. Solo léala, no la adultere. Solo lea la palabra de Dios. Y el día que usted lea la palabra de Dios en su familia estará aquí. Por más que se excuse, por más que diga que usted lee la Biblia, usted no la está leyendo. Por más que diga yo oro en casa, no ora. Porque el día que usted ore, el día que su familia se nutre de la palabra, va a querer estar con Cristo. Van a ser cucarachas de iglesia porque la palabra es viva y eficaz. Cualquiera puede ser otra palabra que está leyendo. Es imposible. Aquí dice que es eficaz. ¿Así qué significa eso? Que es eficaz. La palabra eficaz en el griego es energis. Isaías creo que nos puede dar un poquito de luz y aquí vamos a ir aterrizando. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Póngale atención a esta metáfora, la comparación con la palabra de Dios. Cualquiera puede negar y cualquiera puede resistir,
pero ni la semilla que está en la tierra puede evitar esto, el impacto que le hace el agua. Y haciendo eso, el corazón del hombre no puede evitar el resultado de la palabra de Dios. Dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Por qué nuestros hijos no quieren nada de Dios? Porque no escuchan la palabra. ¿Por qué usted no quiere nada de Dios? ¿Por qué no lee la palabra en su casa? Si usted leyera todos los proverbios todos los días, su vida va a ser diferente. Yo no soy el mismo de hace 20 años, desde que comencé a gustar la Biblia. Yo siento como que es una vitamina cada vez que voy a la Biblia. Puedo estar bien desgastado y que ya no puedo, pero hablo la Biblia y comienzo a leerla. No leo una gran cantidad, pero de repente soy liberado. Y yo puedo decirle, y puedo dar testimonio que es verdad lo que dice aquí, que es viva y eficaz. Pablo se lo dice a Timoteo. La Biblia, hermanas, es eficaz a nivel natural, ahí lo vimos en Isaías 55, y es eficaz a nivel personal. Mire lo que dice el texto de 2 Timoteo 3:14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira dónde apunta la Biblia. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ve, ¿a dónde va a llevar la lectura de la Biblia a nuestros hijos? Lo va a llevar a la sabiduría, a poner la fe en Cristo para la salvación. Quiere decir que la palabra, además de revelarnos el actor de la vida, el Dios Todopoderoso que es el libro de Dios, el primer fruto que da la palabra de Dios en cada uno de nosotros es el arrepentimiento, la salvación, que es la necesidad máxima que tenemos todos los seres humanos. Y por ende, después que la Biblia nos lleva a confiar solo en Cristo Jesús, y no hay más, no hay otro libro. Por eso es que la gente que cuenta testimonios y ahí va contando su testimonio, no hay conversiones genuinas, la gente se emociona. Qué bueno, mira, sanó aquel de cáncer, y aquel otro lo sanó de sida, y aquel otro lo sanó de aquel úlcera, y aquel, mira, dice que pudo caminar, que era paralítico. Pero no hay conversiones, solo hay emociones. Pero cuando usted escucha la palabra y usted ve que el hombre es pecador y que está condenado y que Cristo vino para salvar a pecadores y que si creemos somos perdonados eternamente y si gustamos de Cristo vamos a permanecer en Cristo eternamente, ve, ahí viene el cambio. Es la palabra que genera eso. No tenemos más, esto es todo lo que tenemos y esto es todo lo que necesitamos. Es viva y eficaz y es espada. Esta es la espada más filosa. Usted quiere cortar toda la maleza que se le pega a sus hijos, cortar todas esas cosas que quieren enredar a sus hijos. La palabra, solo tiene que dársela. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, entonces dele la palabra. La palabra, la palabra. Y lo que necesitamos en nuestros hogares es la palabra. De ahí dejemos que Dios haga la obra. De ahí le pertenece a Dios. Nuestro trabajo es gustar de la palabra de Dios. Y cuando gustemos de la palabra de Dios, entonces nos vamos a deleitar en Dios. ¿Lo creemos? Porque es viva y eficaz. No hay que forzarla, no hay que imponerla, solo hay que leerla, solo hay que gustarla. Y nos vamos a volver en hombres y mujeres apasionados por Cristo Jesús. Ese es mi deseo, que amemos la palabra. Si amamos la palabra, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a descansar en Él. Y si amamos a Cristo, vamos a ser los hombres y mujeres más felices. ¿No le gustaría ser feliz a usted? Yo quiero vivir feliz. Hay algo que le digo yo quiero ser feliz. Yo no quiero que quites esto, no quiero perder esto jamás. Y el Señor solo me dice, solo come mi palabra. Y mi palabra te va a producir gozo, felicidad. Pero pueda que estés enfermo, pueda que financieramente estés mal, pueda que tengas problemas, pero mi palabra va a superar todo eso. Mi palabra te va a dar vida. Mi palabra te va a sostener. Mi palabra te va a consolar. Mi palabra te va a producir alegría y gozo. Pero hay luto, hay muerte, sí, ¿qué importa? Este gozo nadie te lo va a poder quitar. La casa
el carro, la deuda y todo lo demás, todos los problemas, no pueden derribar a un hombre que está sumergido en la palabra de Dios. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.